Buenas tardes, nosotros hoy les vamos a hablar de derivadas direccionales e integración múltiple. Mi nombre es Laura Jimena y el de mi compañero es Juan Manuel. Derivada direccional. La derivada direccional de una función multivariable en la dirección de un vector dado representa la tasa de cambio de la función en la dirección de dicho vector. Este concepto generaliza las derivadas parciales, puesto que estas son derivadas direccionales, pero según la dirección de los respectivos ejes. La ecuación z igual a f de x, y representa una superficie en el espacio. Si z sub 0 es igual a f de x, sub 0, y sub 0, entonces el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 está en la superficie S. El plano vertical que pasa por el punto x sub 0, y sub 0 y por x sub 0, y sub 0, z sub 0 corta a la superficie S en una curva y la razón de cambio de la función en la dirección del vector representa la pendiente de la curva en el punto C. Derivada direccional por definición. La derivada direccional de f en el punto P sub 0, que es igual a x sub 0, y sub 0, en la dirección de un vector unitario u igual a u1 en la componente i más u2 en la componente j. Es el número, la derivada direccional de y sobre x en el punto P sub 0 en la dirección u es igual al límite cuando epsilon tiende a 0 de la función evaluada en x sub 0 más s por la componente que acompaña a i, y sub 0 más s por la componente que acompaña a j. Esto menos la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0. Todo esto dividido sobre S. Si el límite existe, la derivada direccional es denotada por du f en el punto P sub 0. Para entender esto, pues lo vemos con un ejemplo. El cálculo de la derivada direccional mediante la definición. Entonces nos dan la función f de x, y, que es igual a x al cuadrado más x por y. En el punto P 1,2, en la dirección del vector 1 sobre raíz de 2 en la componente i más 1 sobre raíz de 2 en la componente j. Hay que tener en cuenta que para la derivada direccional, la dirección es un vector unitario. En este caso nos entregan el vector pues ya con su magnitud igual a 1. Entonces aplicamos la definición de la derivada direccional, esta que mencionamos anteriormente, y lo que hacemos es reemplazar. Entonces tenemos que la función evaluada en x sub 0, que es igual a 1, más la componente que acompaña a i, en este caso que es 1 sobre raíz de 2 multiplicado por s, entonces nos queda 1 más s sobre raíz de 2, esto x sub 0 que es 2, más la componente que acompaña a j, que en este caso es 1 sobre raíz de 2 multiplicado por s. Esto menos la función evaluada en el punto 1,2, todo esto dividido sobre s. Entonces, teniendo los puntos que hallamos acá, que son estos, estos y estos, lo que hacemos es reemplazarlos en la función que nos dieron inicialmente. Entonces, tenemos que en la primera parte va 1 más s raíz de 2 al cuadrado, más 1 más s sobre raíz de 2 que multiplica 2 más s sobre raíz de 2. Toda esta parte va restada con 1 menos 1 por 2. Resolvemos los cuadrados y las operaciones internas. Entonces abrimos este cuadrado, multiplicamos esto que hay adentro y solucionamos esta suma y resta, esta suma y multiplicación que tenemos a este lado. Entonces nos queda la derivada direccional en dirección u en el punto P sub 0 es el límite de S cuando tiende a 0 de 1 más 2s sobre raíz de 2 más s al cuadrado sobre 2. Esto más 2 más 3s sobre raíz de 2 más s al cuadrado sobre 2 menos 1. Todo esto dividido sobre s.
Entonces empezamos a cancelar valores y simplificamos el resultado. Este 1, este 2 se van con este -3 y empezamos a agrupar los términos pues, que son iguales. Entonces nos queda la derivada direccional de x en dirección a u evaluada en el punto p sub 0, es el límite cuando s tiende a 0 de 5 por s sobre raíz de 2 más s al cuadrado, todo esto sobre s. Aquí lo que hacemos es sacar factor común y cancelamos la parte que hay en el numerador con el denominador. Entonces, si nos dejamos así, nos quedaría que el límite de s cuando tiende a 0 es 5 sobre raíz de 2 más s. Evaluamos el límite y cancelamos. Cuando reemplazamos el límite, pues esta s se va y nos queda que la derivada direccional de y con respecto a x en la dirección del vector u en el punto p sub 0 es igual a 5 sobre raíz de 2. Cálculos y gradientes. Esto es una forma para hallar la derivada direccional de forma más sencilla. Para eso lo que hacemos inicialmente es definir la recta. Entonces tenemos que la recta es x es igual a x sub 0 más s por la componente que acompaña y y es igual a xy sub 0 más s por la componente que acompaña j. Entonces, la descripción de esta recta es una recta que pasa por el punto x, 0 sub 0, parametrizada con el parámetro de longitud del arco que crece en la dirección del vector u, que es igual a u sub 1 en la componente y más u sub 2 en la componente j. Entonces, tenemos que la derivada direccional de la función con respecto a s en dirección al vector u en el punto p sub 0 es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x por la derivada de x con respecto a y, más la derivada parcial de la función con respecto a y por la derivada de y con respecto a s. Las derivadas parciales van evaluadas en el punto p sub 0. Entonces nosotros lo que hacíamos a este lado era definir la recta. Tengamos en cuenta que si tenemos esta ecuación, aquí la vamos a derivar con respecto a s. Entonces tenemos de x de s, esto es una constante, entonces nos queda 0. Y pues la derivada de s es 1 y esto es una constante, entonces nos queda 0 más 1. De ahí sacamos que de x de s es igual a u sub 1. Lo mismo hacemos para y. Entonces sacamos la derivada de y sub 0, que es 0, más u sub 2. En la derivada de y con respecto a s es igual a u sub 2. Lo que hacemos es ver que en esta parte tenemos estas mismas derivadas y lo que hacemos es reemplazarlas en la ecuación que tenemos. Asimismo, aquí empezamos a agrupar como pues para sacar el gradiente y la componente. Entonces agrupamos este con este y que va a ser producto punto con estos dos. Entonces nos queda la derivada parcial de f con respecto a x en el punto p sub 0 en la componente y más la derivada parcial de f con respecto a y en el punto p sub 0 en la componente j. Esto en producto punto con u sub i sub 1 en la componente i más u sub 2 en la componente j. Esta ecuación lo que nos dice que es que la derivada de una función diferenciable f en la dirección de u en el punto p es el producto punto entre el gradiente de f en p. Ahora, el vector gradiente. El vector gradiente de una función f de x, y en un punto x sub 0, y sub 0 es el vector de este es el símbolo pues de un vector gradiente que es igual a la derivada parcial de f con respecto a x en la componente y más la derivada parcial de f con respecto a y en la componente j. Este vector lo obtenemos al evaluar las derivadas parciales de f en un punto P. Ahora pues para resumir todo esto vamos a dar un teorema que es la derivada direccional como un producto punto. Entonces tenemos que si f de x, y es diferenciable en una región abierta que contiene a p sub 0 que es igual a x sub 0, y sub 0, entonces la derivada direccional de f en dirección a O es igual a el vector gradiente evaluado en P sub 0 producto punto con la dirección del vector que nos piden.
Entonces, para pues entenderlo, ahora vemos un ejemplo. El cálculo de la derivada direccional mediante el gradiente. El ejercicio dice determinar la derivada de f de x, y, que es igual a x que por Euler a la y más coseno de x por y en el punto 2,0 en la dirección del vector 3i menos 4j. La dirección del vector es el vector unitario, como lo hemos dicho anteriormente. Entonces lo que hacemos es determinar aquí la magnitud de este vector. Entonces tenemos que la magnitud del vector es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Al operar esto, pues nos da que la magnitud es igual a 5. Entonces sacamos el vector unitario de este vector que nos daban inicialmente. Entonces queda u es igual a 3 quintos en la componente i menos 4 quintos en la componente j. Ahora, las derivadas parciales de f son continuas en todas partes y en el punto 2,0 están dadas por. Entonces, como decíamos anteriormente, primero tenemos la derivada parcial de la función con respecto a x, que es igual a Euler a la y menos y por seno de x como a y. Esto evaluadas en el punto 2,0. Al sacar la derivada parcial de la función, evaluamos el punto y pues esto nos da igual a 1. Ahora hacemos lo mismo con y. La derivada parcial de f con respecto a y es igual a x por Euler a la y menos x por seno de x, y, evaluada en el punto 2,0. Entonces, lo mismo, tenemos la derivada parcial de la función con respecto a y, reemplazamos el punto y nos da que es igual a 0. Entonces, ahora vamos a determinar el gradiente de la función en el punto 2,0. Este es entonces el gradiente evaluado en el punto. La derivada parcial de f con respecto a x en el punto 2,0 en i, que es 1, más la derivada parcial de f en el punto 2,0, que es 2. Entonces el vector nos queda i más 2j. Ahora, lo que hacemos es aplicar el teorema de la derivada direccional como producto punto. Entonces, aquí lo que hacíamos era inicialmente, acá determinamos el vector, la dirección del vector. Y aquí determinamos el gradiente. Entonces, ya tenemos lo necesario, pues, para realizar el producto punto. Lo que hacemos es multiplicar los dos vectores. Entonces, tenemos que 1 por 3 quintos es igual a 3 quintos, más 2 por 4 quintos, pero más por menos, pues menos, realizamos la operación y pues nos da menos 1. Esa sería como la derivada direccional en este punto, basados en el teorema de la derivada direccional como un producto punto. Digamos, si ya quisiéramos averiguar el ángulo que forma entre el vector de la dirección y el gradiente, pues podríamos aplicar el producto de la fórmula y aquí despejamos la derivada direccional y el ángulo que se está formando. Ahora, propiedades de la derivada direccional. Entonces, la primera dice que la función crece más rápidamente en la dirección del vector gradiente en el punto. Sabemos que la dirección de un vector es el vector sobre la magnitud del mismo. Y por segundo tenemos que la función decrece más rápidamente en la dirección contraria al vector gradiente en P. Y que cualquier dirección ortogonal a la gradiente es una dirección de cambio nulo. Entonces, para entender esto, pues lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, cambios máximos, mínimos y nulos. El ejercicio dice que determine las direcciones en que f de x, y igual a x al cuadrado sobre 2 más y al cuadrado sobre 2. Crece más rápidamente en el punto 1,1. Decrece más rápidamente en el punto 1,1. ¿Y cuáles son las direcciones de cambio nulo en f en el punto? Entonces, primero vamos a determinar, la función crece más rápidamente en la dirección de la gradiente. Entonces lo que hacemos es hallar el vector gradiente. Para esto lo que hacemos es la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces tenemos que es igual a x más 0 y lo evaluamos en el punto. Esto nos da 1.
La derivada parcial de f con respecto a y es igual a y. Esto lo evaluamos en el punto y también nos da que es igual a 1. Hallamos la gradiente en el punto, que es igual a 1 y más 1j. Entonces, como dijimos anteriormente, que la dirección era el vector sobre su magnitud. Entonces, determinamos la magnitud del vector, que es lo mismo, que es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que esto me da raíz de 2. Entonces, la dirección del vector quedaría u igual a 1 sobre raíz de 2i más 1 sobre raíz de 2j. Esta sería la dirección en la que la función crece más rápidamente. Ahora, la función decrece más rápidamente en la dirección contraria. Lo que hacemos es cambiarle los signos a la dirección en la que crece más rápidamente y tenemos cuál decrece más lento. Entonces, ahora, las direcciones de cambio nulo en el punto 1,1 son las direcciones ortogonales a este vector que encontramos acá. Entonces, necesitamos hallar dos vectores que al hacer producto punto con este vector que hallamos nos dé 0. Pues esos dos vectores son u es igual a menos 1 sobre raíz de 2 en la componente i más 1 sobre raíz de 2 en la componente j. Al igual que u es igual a 1 sobre raíz de 2 en la componente i menos 1 sobre raíz de 2 en la componente j. Si nosotros realizamos producto punto entre este vector del gradiente y este vector, pues nos va a dar 0, al igual que esto. Y por álgebra sabemos que si el producto punto entre ellos dos da 0, estos dos vectores son ortogonales. Entonces, para las funciones de tres variables, el vector gradiente es prácticamente casi lo mismo. La derivada parcial de f con respecto a x en la componente y, más la derivada parcial de f con respecto a y en la componente j, más la derivada parcial de f con respecto a z en la componente k. Entonces aquí nos queda lo mismo, pero ya serían con tres componentes en el vector. Para la derivada direccional, hallamos normal el gradiente y luego hacemos producto punto con la dirección del vector. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo pues, para entender lo mismo, que es en dos variables y en tres. Entonces, dice, ¿cómo determinar las direcciones de cambio máximo, mínimo y nulo? Primero, calcule la derivada de f, x, y, z, que es igual a x a la 3 menos x por y al cuadrado menos z en el punto 1,1,0. En la dirección del vector b es igual a 2,1 menos 3j más 6k. Y también determine en qué direcciones f cambia más rápidamente en el punto y cuáles son las razones de cambio de estas direcciones. Entonces lo que hacemos inicialmente es determinar la magnitud del vector, pues para hallar la dirección de cambio. Entonces, la magnitud es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Si operamos esto, pues esto nos da raíz de 49 y esto nos es igual a 7. Entonces, la dirección del vector es 2 séptimos en la componente i, menos 3 séptimos en la componente j, más 6 séptimos en la componente k. Ahora, calculamos las derivadas parciales de la función y evaluamos en el punto P. Entonces, lo que hacemos es derivar con respecto a cada una de las variables. Cuando derivamos, pues tomamos el resto de las variables como si fueran unas constantes. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x es igual a 3x al cuadrado menos y al cuadrado. Eso lo que hacemos es evaluarla en el punto 1,1,0. Cuando lo reemplazamos, pues nos da que esta es igual a 2. Ahora determinamos la derivada parcial de f con respecto a y, que es igual a menos 2xy. A esto hacemos lo mismo, reemplazamos en el punto que nos dan y nos da que esta es igual a menos 2. Ahora hallamos la derivada parcial de f con respecto a z. Y tenemos que esta es igual a menos 1. Pues reemplazamos el punto y nos da que es igual a menos 1. Ahora pues armamos lo que es el gradiente. Entonces el gradiente en el punto 1,1,0 es igual a 2 en la componente i, menos 2 en la componente j y menos 1 en la componente k. Ahora, lo que hacemos es utilizar el teorema de la derivada direccional como producto punto.
Entonces lo que tomamos es, ya determinamos pues el gradiente y hacemos producto de punto con la dirección que hallábamos acá inicialmente. Entonces ahí tenemos la multiplicación de 2 por 2 séptimos, por 2 séptimos, menos por menos más, 2 por 3 séptimos, menos por menos menos y 1 por 6 séptimos. Operamos esto y lo que nos da que es igual a 4 séptimos. Ahora, sabemos que la función crece en director del vector, en la dirección del vector gradiente y decrece en la dirección contraria al vector gradiente. Entonces, pues aquí tenemos el vector gradiente, pues esa sería la dirección en la que crece. Y decrece pues en sentido contrario, que sería igual al mismo, el mismo vector, pero con signos cambiados. Entonces, la razón de cambio de esta función está determinada por la magnitud de la gradiente. Entonces, lo que hacemos es sacarle la magnitud a este vector. Entonces, tenemos que es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Si operamos esto, nos da igual a 3. Aquí es igual a 3. Ahora mi compañero les va a hablar sobre integración múltiple. So, como mi compañero acabó de decir, yo les voy a explicar sobre integrales múltiples. Para entender las integrales múltiples debemos entender primero qué son unas integrales iteradas. Una integral iterada es una sucesión de integrales en el cual se evalúa varias veces sobre una misma función. Es importante tomar en cuenta en qué posición vienen dados los límites de las integrales. Esto quiere decir es que dependiendo de cómo vengan o sea, el diferencial que está más adentro de la integral es el primero que se evalúa. Ahora, para las integrales dobles, es importante tener en cuenta que cuando una función o una gráfica está sobre el plano, ella da una sombra en la parte, en el plano XY. Esa sombra es nuestra región. Cuando la región es rectangular, o sea, que se parte de dos rectas en X y dos rectas en Y, tenemos que, para poder hallar la integral, tenemos que construir una red de rectángulos para poder así facilitar como la, la función. Ahora, tomando el rectángulo k'ésimo de R, donde el diferencial de AX es igual al diferencial de AX sub K, es igual, o el diferencial de A con respecto a Y es igual al diferencial de Y sub K. Entonces, por Riemann, sabemos que la sumatoria de todas estas áreas inscritas está dada por la sumatoria de A, A diferencial de A sub Y por el diferencial de A sub X. Ahora consideremos el k'ésimo paralelepípedo que se forma en la región con un volumen que está por el diferencial de X, por el diferencial de Y, por la función evaluada. Y entonces la suma de todos estos volúmenes nos da la integral doble de f, de f sub X, Y por el diferencial de A. El diferencial de A es el diferencial de área. Ahora, cada término de este volumen eh, o sea, la sumatoria de todos estos términos nos da el volumen de, de toda la región o se aproxima muy a lo que debería dar. Suponiendo que la región está definida sobre la base del mismo sólido. Teorema de Ruffin. Cuando la región es rectangular, tenemos que la integral doble de f sub x, y por el diferencial de a entre dc y entre a y b de la función de x de y es igual a la misma función evaluada primero con respecto a y y luego con respecto a x. Lo vemos en un ejemplo.
Suponga que queremos calcular el volumen que existe bajo el plano Z igual a 4 menos X menos Y sobre la región rectangular R entre 0, X entre 0 y 2 y Y entre 0 y 1 en el plano XY. Entonces calculamos el área de la región transversal, o sea, de ese plano que se nos forma. Y esa área, pues como sabemos por cálculo integral en una función, es igual a la integral de la función evaluada en x. Y luego hallamos con el área de la sección transversal, calculamos ya el área con respecto a al eje z. Entonces, tenemos que es igual a la integral entre 0 y 1 de 4 menos x menos y por dy. Combinamos las dos fórmulas y nos queda la expresión. La integral entre 0 y 2 de la integral de 0 hasta 1 de 4 menos x menos y de x. Eh, Resolvemos la integral más interna que es con respecto a y dejamos x como una constante. Luego, lo que nos queda lo integramos con respecto a x y nos queda igual a 5. Si lo hacemos primero tomando x igual a 2 y x igual a 0, vemos que nos da el mismo valor. O sea, ahí comprobamos el teorema de Ruffini. Ahora, cuando la región no está sobre un rectángulo, sino que es regiones acotadas con círculos o con parábolas, con curvas, nuevamente construimos una red de rectángulos que contengan toda la región. Podemos definir igual que si fuera una región rectangular y realizar la sumatoria de Riemann. Esto tomando el rectángulo y haciéndole lo mismo que le decíamos como si fuera una región rectangular. Ahora el caso en el que sean dos regiones que no están traslapadas. Se realizan las integrales dobles en cada una de las regiones y la integral general por propiedades de la integral, que son las mismas propiedades que se usaba en una integral de una función de una sola variable, se pueden aplicar acá. Entonces nos dice que la región total es la suma de R1 más R2. Ahora, entonces evaluamos la función en R1 y luego en R2 y la sumamos. Listo. Ahora la región está acotada arriba y abajo por las curvas G, Y igual a G1 de X y Y igual a G2 de X. Y a los lados con rectas X igual a A y X igual a B. Calculamos de igual manera el área de la sección transversal de la siguiente manera. Primero la evaluamos con las curvas y luego calculamos el volumen con las rectas. Esto se puede evidenciar en la gráfica. Ahora, si la región está acotada primero con las rectas, con las curvas, perdón, con respecto a X, y luego con las rectas con respecto a Y, calculamos de igual manera el área de la sección transversal, primero con las curvas con respecto a X y luego con las rectas con respecto a Y. El teorema de Ruffini nos dice, si R está definida por X entre A y B y G1 de X y G2 de X con G1 y G2 continuas en el intervalo AB, entonces la integral doble está definida primero por dy, luego por dx de la función con respecto primero con las curvas y luego con la recta. Si está definida por y entre c y d y las curvas x igual a h1 de y x igual a h2 de y con h1 y h2 continuas en el intervalo cerrado de c a d, entonces nos queda de igual manera.
pero primero derivamos e integramos con respecto a x y luego con respecto a y. ¿Cómo determinar los límites de integración? Entonces tenemos una región que está acotada por una recta y por una curva. Hacemos un bosquejo de la gráfica y observamos cuál está por la parte de encima y cuál está por la parte de abajo. Luego, para determinar los límites, imagine una recta vertical L que atraviese a R en la dirección creciente de Y. Marque los valores de Y, donde L entra y L sale. Entonces son los límites de integración en Y son por lo general funciones de X en lugar de constantes. Entonces, al ver en la gráfica vemos que la primera función que atraviesa la recta L es igual a Y1 igual a 1 menos X. Y la que sale es igual a Y igual a raíz de 1 menos X al cuadrado. Ahora, determine los límites de integración en X. Elija los límites en que X incluyan todas las rectas verticales que atraviesen R. La integral que aparece aquí es, entonces, primero la integral de entre 0 y 1 de la integral de Y, empezando en 1 menos X, hasta Y, empezando en raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado de la función X, Y de Y de X. Ahora, si queremos evaluarlo con respecto primero a Y, luego con respecto a X, hacemos lo mismo, pero miramos que la función nos queda con respecto, o sea, nos queda primero entre 0 y 1 y luego entre las curvas 1 menos Y y raíz cuadrada de 1 menos Y al cuadrado. Integrales dobles en coordenadas polares. Suponga que una función f de r, u o θ está definida sobre una región R, acotada por los rayos θ igual a alfa y θ igual a beta, y por las curvas continuas RG de 1 y RG de 2. También supongamos que θ, que es este rayo que va acá, que es la magnitud, es mayor que G de 2, que G de 2 es mayor que G de 1 y G de 1 pues es mayor que 0, para cualquier valor entre θ y beta. Entonces R, que es la región que está en azul, está dentro de una región con forma de abanico Q, que es toda la parte que pues sobresale, definida por las desigualdades que R varía desde 0 hasta alfa y el ángulo θ, que es U, varía desde θ hasta beta. Los rectángulos y rayos. Los rectángulos aquí pues ya no son rectángulos como lo veíamos anteriormente. Aquí ya se forman rectángulos polares que llevan como un ángulo de circunferencia para pues determinar cada uno. Entonces, el teorema de Buffini también aplica para las integrales en coordenadas polares. Este dice que el límite al que tienden las sumas se puede evaluar mediante iteraciones sencillas respectivas con respecto a R y a U, que es el ángulo. Entonces decimos que la integral doble, pues con sus respectivos límites de f de R, U con respecto a es igual a la integral desde U a igual a hasta U igual a B, integrando también con respecto a R igual a G de 1 hasta R igual a G de 2 de la función con respecto a R y de U. Para determinar los límites de integración. En integrales dobles en polares aplicamos el mismo método para determinar sus límites, el mismo método que aplicamos anteriormente. Para no extendernos, de una vez lo aplicamos en un ejemplo. ¿Cómo determinar los límites de integración? El ejercicio dice, determine los límites de integración para integrar f de R, U sobre la región R que está dentro del cardioide R igual a 1 más coseno de θ y fuera de la semicircunferencia R igual a 1. Primero que todo, trazamos la región y marcamos las curvas fronteras. Entonces, dibujamos la circunferencia en el plano y dibujamos el cardioide, pues para tener más idea de qué es lo que vamos a integrar.
Luego determinamos los límites de integración en R. Un rayo que, ese se determina con un rayo que sale desde el origen y atraviesa toda la región. Si nosotros trazamos este rayo, que en este caso es la recta L, vemos que este entra a la región cuando esta es igual a R igual a 1 y sale de la región cuando R es igual a 1 más coseno de teta. Entonces, estos dos serían los límites de integración con respecto a R. Y por último, encontramos los límites de integración en teta, que son los rayos que van desde el origen y que cortan a R, que es este ángulo que se forma acá. Entonces, vamos, ahí nos damos cuenta que teta va desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Esto cómo lo determinamos? Al reemplazar r igual a 1 en r igual a 1 más coseno de teta. Entonces nos queda 1 es igual a 1 más coseno de teta, y de aquí lo que hacemos es despejar el ángulo, que serían los mismos lugares donde la circunferencia corta con el eje coordenado y. Entonces la integral nos queda integral desde menos pi medios hasta pi medios, con la integral desde 1 hasta 1 más coseno de teta, de f de r, u por r con respecto a dr y respecto a du. Área en coordenadas polares. El área en una región cerrada y acotada por r en el plano en coordenadas polares es igual a la integral de r por r de r de u. Esta fórmula consiste en lo mismo que explicábamos anteriormente. Igual, lo vamos a explicar es con un ejemplo. El cálculo del área en coordenadas polares. Determine el área encerrada por la lemniscata r cuadrado es igual a 4 coseno de 2 teta. Primero graficamos la lemniscata para determinar los límites de integración. Cuando la graficamos nos damos cuenta que esta área que se forma por encima del eje X en el primer cuadrante del plano es igual a las demás áreas que se forman. Entonces podemos determinar una sola integral, que esta es 4 veces este área. Entonces lo que hacemos, vamos a determinar los límites en R. Trazamos un rayo que pues atraviese el área que vamos a determinar. Entonces sabemos que este entra en R igual a 0 porque pues no hay otra figura, y este determinaría el punto que se encuentra en el origen. Y sale cuando R es igual a raíz de 4 coseno de 2 teta. Nosotros necesitamos es el valor solo de R, no necesitamos R cuadrado. Lo que hacemos es despejar nada más R y nos queda raíz de 4 coseno del doble ángulo. Ahora determinamos los límites de integración con respecto a teta. Para lo mismo que hacemos, como es este ángulo que se está formando aquí, lo que hacemos es reemplazar este r igual a 0 en r igual a 4 coseno de 2 teta. Aplicamos álgebra y ahí nos da el resultado de pi cuartos. Y sabemos que el ángulo va rotando desde 0 porque pues ya aquí con respecto al eje X, y los ángulos se van cortando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, el área nos queda 4 veces esta área, que es la integral que va desde 0 hasta pi cuartos, con la integral que va desde 0 hasta raíz de 4 coseno de 2 teta de r con respecto a de r y a de teta. Entonces ahí empezamos a integrar. Integramos esto, nos queda r cuadrado sobre 2 evaluado en r igual a 0 y r igual a 4 coseno de 2 teta por pues el componente de u. Aquí lo que hacemos es evaluar y realizar el respectivo evalúo de los límites de integración. Entonces aquí nos queda 2 coseno de 2 teta por de teta. Resolvemos esta integral y nos queda 4 seno de 2 teta evaluado entre 0 y pi cuartos. Al evaluar esto pues nos queda 4 unidades cuadradas porque pues son las unidades de área. Listo. Ahora para integrales triples. Si f de x, y, z es una es una función definida en una región cerrada y acotada en el espacio, primero lo que hacemos es construir una serie de cajas rectangulares mediante ejes paralelos a los ejes coordenados, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Esa caja, entonces, tomamos la décima caja de D, donde la diferencial del volumen es igual a la multiplicación del diferencial de cada uno de los términos. La suma de todas las cajas está dada por la
la suma de k empezando en 1 hasta n de f de x sub k, y sub k, z sub k por el volumen, por el diferencial de volumen. Por lo tanto, tenemos que el límite cuando n tiene infinito, porque sabemos por Riemann que entre más grandes sean, entre más pequeños sean las cajas o los rectángulos, podemos aproximarnos a el valor de toda la región. El cálculo de volúmenes. Entonces, el volumen de una región cerrada D y acotada en el espacio es volumen igual a la integral triple por el diferencial de volumen. Diferencial de volumen, recordemos que es dx por dy por dz. Eso se debe tener en cuenta. ¿Cómo determinar los límites de integración? Así como lo hacíamos para las integrales dobles, hacíamos un bosquejo de la región y hacíamos la sombra o la región sobre el eje XY y proyectamos pues las, las rectas y las curvas que tenemos en la región. Ahora, para determinar los límites de integración con z, trazamos una recta M paralela al eje Z que pase por un punto típico en XY de R. Y esto nos indica para qué función entra primero y por dónde o por qué función sale la recta. Ahora los límites de integración con respecto a y, trazamos una recta L paralela al eje Y que pase por XY y nos indique por qué curva de la región sobre XY entra y por qué curva de la región sobre XY sale. Ahora ya con los límites, determinamos los límites de integración en X y estos límites se deben elegir teniendo en cuenta que me incluya todas las rectas paralelas al eje Y que pasan por R y así como se mostraba en la figura anterior, estos son los límites de integración en X. La integral queda. La integral definida entre x igual a y x igual a b de la integral de y sobre de y g1x, y g2x y z igual a f1 de xy y f2 de xy de la función de x, y, z, de z, de y, de Integrales triples en coordenadas cilíndricas. Para obtener las coordenadas cilíndricas en el espacio, combinamos las coordenadas polares del plano XY con el eje Z. Esto asigna a todo punto en el espacio una o más tercias de coordenadas de la forma R, θ, Z, como se muestra en esta figura. Lo que hacemos es usar las coordenadas normales en el plano XY y ya la componente Z determina como pues la elevación del punto en el espacio. Coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas representan un punto P en el espacio mediante tercias ordenadas R, θ, Z, en donde R y θ son las coordenadas polares para la proyección vertical de P sobre el plano XY y Z es la coordenada vertical rectangular. Ecuaciones que relacionan las coordenadas rectangulares x, y, z y las coordenadas cilíndricas r, θ, z. X es igual a r coseno de θ, y es igual a seno de θ y z pues es igual a z. R cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado y tangente de θ es igual a y sobre z. Estas ecuaciones nos sirven para tomar una fórmula desde la parte cartesiana hacia estas coordenadas cilíndricas. Las integrales triples se evalúan con integrales iteradas, como se muestra en el siguiente ejemplo.
¿Cómo determinar los límites de integración en coordenadas cilíndricas? Como se mencionó anteriormente, en coordenadas rectangulares es algo muy similar a eso, pero pues en este caso lo vamos a demostrar con lo que es un ejemplo. Definir los límites de integración en coordenadas cilíndricas para integrar la función f de r, θ, z sobre la región acotada abajo por el plano z igual a 0, por los lados por el cilindro circular x al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 1. Y arriba por el paraboloide z igual a x al cuadrado más y cuadrado. Esta parte que está aquí es el paraboloide que se está formando. Está el cilindro y pues lo que es el piso es el plano z igual a 0. Primero, notamos que la base D también es la proyección de la región sobre el plano XY. La frontera de R es la circunferencia x al cuadrado más y más 1 al cuadrado, que es esa circunferencia que se está formando en lo que es el piso. Lo que hacemos es pasar esa circunferencia a coordenadas polares, haciendo uso pues de las fórmulas que utilizábamos aquí anteriormente. Entonces, al aplicar pues las fórmulas, llegamos a la conclusión de que R es igual a 2 seno de teta. Ahora, determinamos los límites de integración comenzando con los límites en Z. Una recta M paralela al eje Z que pasa por un punto típico R, θ. Entra a la región D entra a la región D en Z igual a 0 y sale en Z igual a X al cuadrado más el cuadrado. Lo que hacemos aquí es lo mismo. Trazamos una recta paralela al eje Z y vemos que esta recta hacia dónde crece. Entonces, cuando ya va creciendo, primero toca lo que es el plano Z igual a 0 en esta parte de acá que es el piso. Y cuando sale, pues ya sale tocando el paraboloide Z igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Estos serían los límites de integración en Z. Luego continuamos para hallar los límites de integración en R. Como lo hacíamos anteriormente, entonces trazamos un rayo que va desde el origen, que se va a denominar la recta L, que pasa por el punto R, θ y entra a la región en R, 0 y sale en R, igual a 2 seno de teta. Entonces empieza en R, 0 porque pues es el origen y esta es como que la ecuación en coordenadas cilíndricas del origen y sale en R, 2 seno de teta, que pues decíamos que era la circunferencia que acabamos de parametrizar. Y entonces estos dos serían como pues los límites de integración en R. Por último, determinamos los límites de integración en θ. Cuando L barre R en el ángulo θ que se forma aquí con el semieje positivo X que va desde 0 hasta pi. Este valor lo tomamos de reemplazar R igual a 0 en R igual a 2 seno de teta y despejar el valor de teta, lo mismo que realizábamos anteriormente. La integral que nos quedaría de la siguiente forma, pues la integral triple está determinada por f evaluado en r, θ, z de b, que es igual a la integral que va desde 0 hasta pi, con la integral que va desde 0 hasta 2 seno de teta, con la integral que va desde 0 hasta r cuadrado de la función f de r, θ, z con respecto a de z, de r y de u. Ahora, vamos a aplicar un ejemplo como a lo que son las aplicaciones en la vida cotidiana. Entonces, para esto vamos a enfocarnos en algo relacionado con lo que es la ingeniería civil. Entonces, consideramos una lámina de densidad variable P, X, Y, que ocupa una región en el plano XY. Entonces, su masa está denotada por M y se obtiene de la integral doble de la densidad con respecto a dA. Entonces, pues para entender esto, que son como centros de masa, vamos a aplicar el siguiente ejemplo. Determinamos la masa de la placa. El ejercicio dice, determina la masa de la placa limitada por las curvas x igual a y cuadrado menos 1 y x igual a 2y cuadrado menos 2, cuya densidad es P en el punto xy igual a 1. En este caso, definimos la región D como
Entonces, aquí lo que tenemos, la ecuación 1, que es esta que va acá, es y al cuadrado, x igual a y al cuadrado menos 1. Y esta que va por encima es 2y al cuadrado menos 2. Entonces, la masa, la densidad de la masa que nos estamos buscando es esta parte que se está formando entre esas dos ecuaciones. Entonces, ahí vamos, para terminar los límites sin x, trazamos una línea que sería la línea L, que entra a la zona en x igual a 2y al cuadrado menos 2 y sale en x igual a y al cuadrado menos 1. Asimismo, ahora vamos a denotar los límites en y. Notamos que para que L barra toda la región D va desde menos 1 hasta 1. Entonces, pues estos serán los límites de integración con respecto a y. Ya teniendo esto, pues vamos a reemplazar en lo que es la ecuación de centros de masa. Entonces, por lo tanto, la masa de la placa es igual a la integral que va desde menos 1 hasta 1, con respecto a la integral que va desde x igual a 2 y al cuadrado menos 2 hasta x igual a y al cuadrado menos 1. De 1 porque pues esta es la densidad de la masa que nos daban inicialmente. Entonces, reintegramos con respecto a y. Y con respecto a x, y evaluamos los límites. Ahí nos queda 1 menos y al cuadrado. Y aquí volvemos a integrar y evaluamos con los límites y nos queda que la masa de la placa es igual a 4/3. Muchas gracias. Esto es todo por hoy.